estábamos analizando lo referido al objeto del proceso contencioso administrativo. Singularmente el artículo 4 referido a actuaciones impugnables. ¿De acuerdo? Y llegamos, creo, hasta el numeral 3 relativo a la actuación material que no se sustente en acto administrativo. Ahora quiero hablar con ustedes el numeral 4, que es, como comentamos, la situación en la cual hay también una actuación material, lo que se va a impugnar, es decir, me refiero al numeral 4 del artículo 5, en el cual lo que se cuestiona es también una actuación material, pero aquí de ejecución de un acto administrativo. El anterior es una actuación material sin acto administrativo. Acá está bien una actuación material que pareciera ser normal de ejecución del acto administrativo, pero que transgrede principios o normas del ordenamiento jurídico. Es decir, aquí lo que se está cuestionando, ojo, que es un caso en el cual en principio se puede dar la hipótesis en el cual no se discute el acto. Se puede discutirlo también, claro está, pero puede ser que el privado no discute el acto administrativo, no discute incluso que se ejecute, o puede ser que discute que se ejecute, pero además es posible que la ejecución sea legal. Lo que pasa es que la forma como lo están ejecutando puede ser ilegal. ¿De acuerdo? Pero lo que ha previsto la norma es que también el contencioso administrativo es la vía adecuada para que el que se sienta afectado por los actos de ejecución de actos administrativos, por las acciones, las actividades, la actuación de la administración de ejecución de un acto administrativo, ¿de acuerdo? Que sin embargo afecte el ordenamiento jurídico, que se esté realizando en violación del ordenamiento jurídico, la vía es el contencioso administrativo. Como ustedes saben, en el derecho administrativo peruano, como en otros países, el principio que inspira el capítulo de la ley 27444, ley de procedimiento administrativo general, sobre ejecución de resoluciones, es el principio de autotutela administrativa, de autotutela ejecutiva. ¿Qué implica esto? Que en nuestro ordenamiento, cuando la ley se lo faculta a la administración, no es un mandato general, pero bastante extendido, sin embargo, cuando la ley se lo faculta a la administración, como lo prevé el capítulo de la ley u otras normas especiales, ¿de acuerdo? La administración pública en el Perú, cuando la ley se lo faculta, tiene la potestad de autotutela ejecutiva administrativa. ¿Qué significa esto? Que ella misma puede hacer cumplir sus decisiones. Mientras que entre nosotros privados el principio es la heterotutela, nadie puede hacer justicia por propia mano, ¿de acuerdo? En cambio, en la administración pública, cuando la ley se lo otorga, el principio es la autotutela ejecutiva, cuando la ley se lo otorga. ¿Qué implica eso? Que a diferencia de nosotros, que si tenemos una controversia, si no hemos pactado arbitrar la conciliación, ¿verdad? En esos casos, entre nosotros, si hay una controversia, lo normal, la regla general, salvo excepciones, es que tengamos que ir a resolverlo a un tercero, al Poder Judicial, ¿verdad? Entre privados, la regla es la heterotutela, ¿sí? Más bien es excepcional la autotutela. Los casos en los cuales el Código Civil o el marco legal permite que en la relación entre privados, ¿de acuerdo? ¿No? La regla sea la autotutela, es excepcional. Si ustedes recuerdan el Código Civil, eso ocurre con la defensa posesoria. Si alguien me quiere quitar en este momento mi maletín, yo puedo defenderla. Obviamente tiene que ser una defensa posesoria proporcional a la fuerza que apliquen contra mí. Pero hay un mecanismo, ¿verdad? Ese es un mecanismo de autotutela ejecutiva, ¿verdad? La defensa posesoria. Otro mecanismo excepcional previsto por el Código Civil es el derecho a retención. Ustedes recordarán que se señala que si alguien presta servicios y le ha proporcionado bienes sobre el cual prestar servicios, tiene derecho a retenerlo mientras no le paga. Eso se llama derecho a retención. Y recordarán también que hay otro caso excepcional en el Código Civil de autotutela entre privados, que es el caso sui generis, en el cual si en mi jardín entran ramas del árbol del vecino,
yo puedo cortar esas ramas del vecino directamente, porque están invadiendo mi propiedad, esas ramas del árbol de mi vecino. Insisto, en el mundo civilizado contemporáneo, la regla es, entre privados, la heterotutela. Tenemos que llevar nuestras controversias, no a resolverlas por mano propio, ¿verdad? Salvo que haya un factor de gran conciliación, sino más bien a resolverlas ante la organización del Estado que ha sido creada para tal efecto, a efecto de la pacificación social, solución de controversia, que es el poder judicial, ¿verdad? Así no era en el mundo antiguo. Ustedes recordarán la ley del talión, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente. Era una ley, aunque no parezca civilizadora en su momento, porque lo que la ley está estableciendo, esa ley del talión, incluso el Antiguo Testamento de la Biblia da cuenta, no es que lo recoja, no es que lo consagre, simplemente da cuenta que en ese momento de la evolución humana, ¿verdad? En la época del pueblo de Israel, se recoge que una de las normas que había era la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. ¿De acuerdo? Primero, esa ley del talión implicaba que podía no haber todavía un aparato de justicia, sino que en todo caso la posibilidad de hacerse justicia estaba en cada uno, con sus propios medios. ¿De acuerdo? Por supuesto que el menos poderoso difícilmente podría hacerse justicia con el más poderoso, no iba a tener medios. Sin embargo, esa ley del talión sería hoy día una ley racional, porque estaría recogiendo en ese momento el principio de proporcionalidad. ¿De acuerdo? El ojo por ojo, diente por diente es lo que hoy día es proporcionalidad, pero nos revela en buena cuenta que la justicia recaía en cada uno. Civilizadamente, luego de centenares o miles de años de desarrollo, obviamente, ¿verdad?, el principio que impera hoy día en la sociedad moderna en los sectores privados es la heterotutela, y por excepción la autotutela. En cambio, la administración pública, a fin de poder garantizarle, ¿verdad?, que tutele efectivamente, que pueda ser eficaz para la tutela de los intereses de la colectividad, el régimen legal administrativo le asigna autotutela ejecutiva, pero tiende a dárselo en cada caso, no es que lo tenga como principio general. El principio general entre privados es la heterotutela. Llevamos nuestras controversias al Poder Judicial, es algo que ya hemos pactado, ¿verdad?, en la tutela para la conciliación. Pero salvo eso, lo normal es que llevemos al Poder Judicial. ¿De acuerdo? Esa es una regla general. ¿De acuerdo? Una regla general. No cae la autotutela sino cuando la ley lo permite por excepción de privados. En cambio, a la administración, el régimen legal tiende a otorgarle la potestad con un carácter más general que los privados, tiende a otorgarle la potestad de autotutela ejecutiva. Esto es, que la propia administración puede llevar a cabo, ejecutar, garantizar la eficacia, ejecutar ella misma sus decisiones. El ejemplo paradigmático es la cobranza coactiva. Si nosotros queremos cobrarle algo a alguien, tenemos que ir al juez, ¿de acuerdo? Y el juez es el que dispone que la fuerza pública actúe, o traga embargo, ¿de acuerdo o no?, y que actúe. En cambio, si la administración quiere cobrar una multa o quiere cobrar un tributo, se lo encarga a un funcionario que se llama ejecutor coactivo y aplica el régimen legal de ejecución coactiva previsto en la ley correspondiente o en el Código Tributario. Ese es el ejemplo típico de autotutela ejecutiva. Otros ejemplos son instituciones de locales, el control móvil que es SUNAT y cualquier otra norma que faculta expresamente a la administración, ¿de acuerdo?, a poder llevar a cabo esa autotutela ejecutiva, esa capacidad, esa potestad que la ley le asigna a la administración en cada caso, ¿de acuerdo?, que tiene que ser expresa, no que sea, digamos, un principio implícito e inmanente, no lo es, tiene que ser expresa para que ella misma va a cumplir sus decisiones. ¿Cuál es el límite de la autotutela ejecutiva? El límite es el que la Constitución establece. ¿Cuándo lo establece la Constitución? Cuando a la hora de desarrollar, enunciar derechos constitucionales, señala que en el artículo 2, cuando habla de derechos, señala, sin embargo, que en ciertos casos solo el juez podrá, cuando dice solo el juez podrá autorizar el ingreso al domicilio, solo el juez podrá autorizar la privación de la libertad, cuando dice solo el juez podrá disolver una persona jurídica de manera forzosa, ¿de acuerdo?, ahí está diciendo que jamás la ley le puede otorgar potestad de autotutela a la administración para esos temas. ¿Siguen, por favor? Lo que está estableciendo es una reserva constitucional a la jurisdicción.
y por tanto una prohibición que el legislador le puede otorgar las mismas facultades en esos temas a la administración. ¿De acuerdo? Cuando la ley dice que se garantiza la violabilidad del domicilio, salvo, ¿verdad? Salvo en aquellos casos, salvo que el juez disponga lo contrario, ¿de acuerdo? Si es algo que el juez ordene el ingreso, está diciendo que la ley jamás le puede dar esa facultad a la administración. Cuando la Constitución establece que solo se podrá detener, solo se podrá afectar la libertad personal por la policía en caso de flagrancia o por orden judicial, está diciendo que jamás la ley le puede dar esa facultad a la administración pública, a cualquier entidad de administración pública. Pero el único que puede hacer en el caso de flagrancia es el policía, el único funcionario público por mandato de la Constitución. Y el único que puede ordenarlo, pero que ya no es funcionario público de la administración, sino es un juez, obviamente es el Poder Judicial. ¿No? Ese es el límite constitucional. Pero ojo, aún así, la administración solo tiene la potestad de autotutela ejecutiva que la ley se lo da. Tiene que haber una norma legal que regule esa potestad y que le otorgue a un ente administrativo esa potestad. Insisto, no es que la regla general que está implícita y que deriva de alguna norma que no hay en la autotutela ejecutiva. No, esa es la práctica general. Pero hay que ubicar en cada caso cuál es la norma que otorgó esa potestad. La cobranza coactiva, eso está regulado en la ley de la materia, que dice que la administración puede cobrar las multas a través de cobranza coactiva. Punto, ahí está. Ahora, tiene que haber respecto de cada entidad una norma que lo establezca, que tiene la posibilidad de cobranza coactiva. Por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, dejando el tema más administrativo que acabo de hablar, ¿de acuerdo? Cuando el numeral 4 de la ley de contencioso señala que en esta relación ilustrativa, didáctica, para ejemplificar, son impugnables en sede administrativa, son impugnables en el contencioso las siguientes actuaciones administrativas cuando habla de la actuación material de ejecución de actos administrativos. Estamos hablando de aquellos casos donde ejerce su potestad autotutela ejecutiva administrativa, cuando la ley le ha facultado esa, como el caso de la cobranza coactiva, como el caso del cierre de locales, como el caso del control no discrecional y cualquier otro medio, cualquier otra potestad que la ley le haya asignado a la administración para hacer cumplir sus troncos de actos administrativos. Entonces, si la administración ejercita esa facultad transgrediendo el marco legal, o cuando no corresponde, o la usa cuando corresponde, pero lo utiliza mal, en esos casos cabe acudir al contencioso. Ojo, el privado puede acumular tanto porque está en desacuerdo con el acto administrativo, puede no estarlo, como también está en desacuerdo con la forma de ejecución, ¿verdad? Y lo puede demandar todo. Como también puede ser que no tenga argumentos de impugnar el acto administrativo, pero sí está inconforme con la legalidad de la forma como se está ejecutando. Eso cabe acudir al contencioso. El siguiente supuesto es el que ya conversamos en la mañana, que es realmente excepcional. Es el caso de las controversias que sucedan durante la ejecución contractual. Voy a decir, el universo de contrataciones en el Estado es mucho más grande que lo que regula la denominada Ley de Contratación del Estado. ¿De acuerdo? Es decir, ustedes recuerdan que hay un decreto legislativo, ¿verdad?, es un reglamento que regula la Ley de Contratación en el Estado. Esa ley solo regula cuando el Estado compra bienes o servicios o cuando el Estado contrata y encarga una obra pública, una edificación. Nada más regula. Pero todos los demás contratos que hay, concesiones, asociaciones público-privadas, contratos de endeudamiento, contratos leyes, eso no está regulado por esa ley. Esa ley de contrataciones, no obstante que su título es genérico, solamente regula cuando el Estado compra bienes y servicios y cuando el Estado encarga una construcción. Nada más regula. Todo el resto de contratos que el Estado suscribe, como los de personal o concesiones, están fuera del marco legal. ¿De acuerdo? Primero tengámoslo claro. Miren ustedes también que el Ejecutivo acaba de presentar el día miércoles dentro del paquete de medidas denominadas reactivadoras un proyecto de ley para proponiendo una nueva ley de contrataciones, también sobre compras de bienes o servicios o contratos de obra pública. ¿De acuerdo? Eso está en la página web del Congreso o en la página web del Congreso está el proyecto de ley, por si acaso. Lo que me interesa
Hablemos un rato, aunque no es todo el universo, del marco de esta ley de contrataciones y de contrataciones del Estado. Como ustedes saben, en el proceso de contrataciones hay dos grandes fases. Es decir, desde que el Estado quiere contratar hasta que culmina el contrato, hasta que acaba el contrato, acaba de contratar todo y se paga todo, se entrega el bien, se entrega el servicio, se entrega la obra y paga el Estado. Desde que se quiere contratar hasta acá, hay dos grandes fases. ¿De acuerdo? Hay una fase en virtud del cual el Estado, ¿de acuerdo?, quiere contratar y decide con quién contratar. Concluye cuando el Estado otorga la buena pro. Y hay una segunda fase que comienza desde que el Estado, luego de otorgar la buena pro a un determinado gestor, suscribe el contrato y se ejecuta el contrato y concluye. ¿De acuerdo? La segunda fase es la fase, llamémoslo así, de formalización y ejecución contractual. La primera fase es la fase, vamos a llamarlo así, de determinación de la decisión de contratar. ¿De acuerdo? Aún esa primera fase también tiene fases, a su vez, se divide en otras fases, en otras subfases. Pero yo no quiero referirme, porque no estamos hablando de información del Estado, solamente lo hablo para poder facilitar en una cuenta verdad la explicación de ese numeral. ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué es lo que nos interesa de estas dos fases? Lo siguiente. La primera fase, las controversias que se generen entre la administración que convoca un procedimiento de selección y los privados que postulan, se solucionan en sede administrativa y en sede judicial vía contencioso administrativo. En cambio, en la segunda fase, que es desde que el Estado firma el contrato, y vamos a regalar la buena prueba, desde que el Estado firma el contrato y durante todo el proceso de ejecución del contrato, las controversias se resuelven en sede arbitral. Obviamente entre ley de conciliación y luego arbitraje. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por tanto, distingamos. ¿De acuerdo? ¿No? Es decir, distingamos entre controversias producidas durante la ejecución del contrato, a partir de la firma del contrato, que se resuelven en sede arbitral. A veces se refiere la ley y dice, si la ley no ha dispuesto sede arbitral, ya saben que la ley es el contencioso. ¿De acuerdo? Y distingamos de la primera parte, que es más bien la de los procedimientos administrativos de selección. ¿De acuerdo? En verdad hay fases anteriores, ¿verdad? Que es la fase de preparación, es determinación del bien a contratar, el tema del plan de contratación, el plan anual de contrataciones, en fin. A mí me interesa realmente desde que el Estado convoca a un procedimiento de selección, ya de licitación, concurso, ¿verdad? Publicación directa, o alguna modalidad, subasta, la que fuera, ¿de acuerdo? ¿No? Hasta que otorga la buena prueba. Toda esa primera parte es un procedimiento administrativo. Sujeta a normas de procedimiento administrativo. Se explica la ley de contrataciones, cuando regula la ley sobre la ley de esos procedimientos de selección, administrativos de selección, y supletoriamente la ley 27444, ley de procedimiento administrativo federal. ¿De acuerdo? Si hubiera alguna controversia durante esa primera parte de los procedimientos administrativos de selección, se discute en sede administrativa, debe ser el caso, ¿de acuerdo? No hay un recurso, se podría plantear, y si no, se va al Poder Judicial. ¿Por qué vía? Vía contenciosa administrativa. Mediante la demanda contenciosa administrativa. ¿De acuerdo? En esa primera parte. ¿Sí? En lo que corresponde a, desde la convocatoria hasta el otorgamiento de la buena prueba. Incluso cuando se otorga la buena prueba, ¿dónde se discute? Yo puedo apelar ante la misma entidad y dependiendo del monto puedo ir ante el tribunal de goce, pero claro, tengo que dar una garantía altísima y arreglarla, porque si me dan la contra, entonces se queda con la garantía. ¿De acuerdo? ¿No? Pero luego que agoto la vía administrativa del tribunal de goce o de la misma entidad, puedo ir al contencioso administrativo. Pero ahí estoy impugnando un acto administrativo, ahí estoy impugnando una decisión administrativa. No estoy en el supuesto del numeral 5. Estoy en el supuesto del numeral 1. O tal vez un silencio administrativo, si no se pronunciaron entre el plazo, el numeral 2. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahí lo que estoy discutiendo son actos administrativos producto de un procedimiento administrativo. Ese es lo que estoy debatiendo. En cambio, cuando ya se firma el contrato, ¿de acuerdo? Es posible que haya actos administrativos también, sí, pero son actos administrativos que firman un contrato. Por tanto, por mandato de la ley de contrataciones, en todo contrato que el Estado suscriba sujeto a la ley de contrataciones, cuando el Estado compra bienes
servicio y su cargo en una obra pública, tiene que ser arbitrario. ¿De acuerdo? La vía de solución de las controversias desde que se firma el contrato de concluya es el arbitrario. Y por tanto, cualquier controversia se lleva al arbitrario. Ya dimos la razón, ¿verdad? Y explicamos la razón. Que es que se considera que es mucho más rápido que ir al Poder Judicial. Que ir al Poder Judicial, porque la experiencia anterior a la ley, realmente, las leyes vigentes son leyes cuya primera norma que ha servido de base data del año 98. Entonces, la experiencia anterior al año 98 es que, solucionar una controversia contractual entre el Estado y los privados en el Poder Judicial puede demorar de 4 a 6 a más años. En cambio, el vía arbitral puede demorar 1 año, máximo 2 años normalmente. 1 año, máximo 2 años. Cuesta más caro, pero en todo caso es más rápido. ¿De acuerdo? Pues bien, he hecho esta explicación para diferenciar. Entonces, ¿qué cosa es lo que señala el numeral 5 del artículo 4 de la Ley Contencioso Administrativa? Que es que si hubiera alguna controversia durante la etapa de ejecución contractual, respecto de la cual, ¿de acuerdo? El contrato no hubiera previsto que se solucione por vía arbitral, en ese caso, si no hay solución en vía arbitral, porque no se ha previsto contractualmente, lo que corresponde es que la discusión se lleve al contencioso administrativo. Pero ya en el tema de la mañana, de acuerdo, que en la práctica, en el 99.9 de contratos que el Estado suscribe, 99.9%, se pacta vía arbitral. Con lo cual, realmente deben ser muy escasos las veces que se somete al contencioso administrativo una controversia con el Estado derivada de un contrato suscrito con el Estado. Respecto de la siguiente causal, vamos terminando el artículo 4, para luego pasar al artículo 5, retenciones y luego al tema de sentencias. Perdón. Y está referido a lo que también se ha mencionado en la mañana, el caso de las actuaciones administrativas sobre el personal dependiente al servicio de la administración pública. Es decir, las controversias que pueden haber en las relaciones entre la administración pública y su personal. Como sabemos, hoy día existe un absoluto caos normativo hasta que entre en vigencia la ley de servicio civil. ¿De acuerdo? Tenemos numerosas normas, y aún numerosas normas, ¿verdad? Hay 3 grupos de normas en una cuenta general que lo regulan, pero por ejemplo, vamos a decir, hoy día las normas de relacionamiento generales, para no hablar especiales, mejor, comencemos. ¿Cuáles son las especiales? Ya hemos hablado en la mañana, el régimen de la policía, el régimen de los militares, el régimen de los jueces y fiscales, el régimen de los maestros, el régimen del personal médico, y probablemente me falta alguno más. ¿Cuáles son las normas generales que regulan la relación, los regímenes legales que regulan la relación entre la administración pública y su personal? Históricamente, el 276, que es una ley que se llama por tradición, porque no tiene nada realmente de carrera, se llama Ley de Base de la Carrera Administrativa, más conocida como 276 y su reglamento. ¿De acuerdo? La segunda norma de importancia es el 728, que es el régimen laboral de la actividad privada, pero aplicable al sector aplicable a trabajadores de la administración pública también en determinados casos. Y la tercera norma es esa norma del 2008, el CAS, que vino a sustituir a los SNPs, los servicios no personales. ¿De acuerdo? Y luego ya hay otra situación de limbo, que nadie sabe dónde están, me van a disculpar si alguien se encuentra ahí, pero probablemente nadie sabe si son 276, si están al medio, por ahí, o están flotando, que son aquellos, ¿de acuerdo? ¿No? Que están sujetas a estas leyes que señalan que si al vencimiento de determinado número de años, ¿de acuerdo? ¿No? Su contrato viene siendo temporalmente siendo prorrogado, adquieren estabilidad. Sí, pero como no están nombrados, tampoco son 276, por tanto nadie sabe qué son. O hay muchos casos, como me han contado en el intermedio también, en que por sentencia judicial se les reconoce esa calidad. Ya, pero la sentencia judicial no es régimen legal, no hay ningún régimen legal. ¿De acuerdo? Con lo cual también tenemos un régimen ahí poco por tanto, que es el régimen por sentencia judicial. ¿De acuerdo? Y eso vamos hablando de regímenes legales de elección del personal del sector público. Pero si hablamos del tema administrativo, el caos es absoluto. Es realmente absoluto. Lo cierto es que eso, entiendo, es lo que pretende la ley de servicio civil.
¿de acuerdo? Tratar de uniformizar esa cantidad de regímenes dispersos que no tienen ninguna coherencia, sino simplemente se han ido dictando en temporadas y por diversas coyunturas políticas, y tratar de llevarlo ordenadamente del caos hacia un determinado orden. Eso es lo que se pretende por la ley del servicio civil. Por supuesto que eso no se hace de la noche a la mañana, no hay magia posible. Ese caos que tiene, calculo yo, por lo menos 25 o 30 años, que data hace 25 o 30 años, peor en los últimos 15 o 20 años, ¿de acuerdo? No se puede solucionar solo con una ley. Se tiene que llevar a cabo todo un proceso, con la cuenta, ¿verdad?, de reordenamiento. Lo cierto es que lo que están diciendo en este numeral 6 del artículo 5, del artículo 4, la ley contenciosa, es que agotada la vía administrativa, las controversias que puedan haber entre la administración y su personal se solucionan en vía contenciosa. Como ustedes saben, desde el año 2010 más o menos, conforme a la reforma del año 2008 que creó esta entidad Servir, se creó también un tribunal del servicio civil. ¿De acuerdo? El tribunal del servicio civil resuelve las controversias que hay entre la administración, en última instancia administrativa, entre la administración pública y su personal. Creo que todavía no resuelve respecto a las municipalidades a nivel nacional. Todavía son muy pocas salas. Lo que es más, le han quitado al Tribunal de Servicio Civil la facultad de resolver controversias sobre temas de dinero. En el Ministerio de Economía, cuando vio que el tribunal podía resolver y obligarle a pagar sumas que el Ministerio no quería pagar, modificó la ley y dijo: sumas de dinero no te metes, eso decido yo. ¿De acuerdo? ¿No? Pero en teoría, las controversias disciplinarias, por ejemplo, que pudieran haber, luego de que la entidad lo decide, el servidor puede apelar al Tribunal de Servicio Civil y agotar la vía administrativa. ¿De acuerdo? Como ustedes saben, esos tribunales administrativos no son judiciales, no son jurisdiccionales. Los tribunales administrativos no son sino colegiados de funcionarios públicos que resuelven en sede administrativa en ejercicio de potestades y funciones administrativas y que se crean generalmente como instancias para agotar la vía administrativa. ¿De acuerdo? Es decir, y cuya razón es tratar de uniformizar la interpretación en buena cuenta, ¿verdad?, de las normas jurídicas, para que no, como hay tantas entidades, no hubieran distintas interpretaciones generando desigualdades. Entonces, esa era la lógica de ser del Tribunal de Servicio Civil, ser un colegiado de funcionarios administrativos que tiene suficiente autonomía dentro de la administración para poder resolver, ¿verdad?, luego de la entidad, luego de que la entidad está resuelto algo respecto de su servidor o funcionario, este puede impugnar la sede administrativa a través de un recurso administrativo. Pero con el pronunciamiento del Tribunal de Servicio Civil, si es que el trabajador, el servidor, no está de acuerdo, lo puede impugnar vía contenciosa administrativa. ¿De acuerdo? Es decir, el mecanismo de control de esa decisión de respecto al personal, como es también un acto administrativo, ¿de acuerdo?, es el proceso contencioso administrativo. Eso es lo que quiere decir el numeral 6 del artículo 4 de la Ley de Contencioso Administrativo. Hasta ahí llegamos en lo que respecta a actuaciones administrativas impugnables. Yo quiero pasar a ver ahora el tema de prevenciones, del artículo 5. ¿De acuerdo? Y eso nos va a llevar como un espejo, como mencioné en la mañana, a ver también lo relativo a las clases de sentencias estimatorias. ¿De acuerdo? A las clases de sentencias estimatorias. Es decir, a la par que se ve lo relativo a, ¿de acuerdo?, las pretensiones, al acabar vamos a ver si es que los jueces estiman la demanda, si declaran fundado que lo tiene que resolver. ¿De acuerdo? El tema de pretensiones nos exige, antes de entrar a ver cada una de ellas, que además no son pretensiones necesariamente independientes. Alguien puede formular solo alguna de ellas o varias de ellas conjuntamente. ¿De acuerdo? Tengamos muy claro. Es decir, vamos a ver que, ¿de acuerdo?, este artículo 5 regula 6 pretensiones, pero no que cada una de ellas tiene que ser necesariamente independiente, o en un proceso solamente cabe optar por una pretensión, es así. El particular afectado por una actuación administrativa puede acumular 2 o más pretensiones. ¿De acuerdo? Lo adelanto esto para tenerlo claro. Pero me voy a ir más atrás, como cuando hablamos del contencioso, como cuando hablamos del artículo 4. Y me voy a ir, ¿de acuerdo?, me voy a ir a
la naturaleza del contencioso administrativo. Sí, me voy a entender, porque ahora sí se pone a relieve mucho más en el tema de prevenciones. Durante la mañana venía conversaba con ustedes que el contencioso no es un mero juicio del acto administrativo, porque vía contencioso se pueden impugnar mucho más actuaciones de la administración que las que se expresan solo por acto administrativo. En momentos se puede impugnar la inercia, ¿verdad? Se puede impugnar la actuación material sin acto administrativo, se puede impugnar la ejecución de la actuación material de ejecución. Por tanto, es decir, lo que se puede impugnar en contencioso es un universo mayor que el acto administrativo. Y eso nos lleva a un tema importante que se debatía en Europa hace 20, 30 años, el cual está superado y el cual el Perú, digamos, con esta ley avanzó bastante. Que es que tradicionalmente el contencioso era tomado como un juicio al acto administrativo, un proceso contra el acto. Y eso se le llamaba en doctrina, ¿verdad?, el contencioso administrativo objetivo. ¿Por qué? Porque no importaba tanto la persona, lo que se enjuiciaba era el acto, la decisión de la administración. Se impugnaba un acto y se enjuiciaba el acto. Y eso le llamaban contencioso objetivo, o vamos a ver contencioso de nulidad. ¿Por qué? Porque lo máximo que podía pretender en esa lógica el demandante era, si se estaba impugnando un acto, era que el juez constatara que el acto padecía de vicios legales y por tanto debía declararlo nulo. Por tanto, al ser un acto inválido, el juez debía constatarlo y declararlo nulo. Por tanto, la consecuencia del contencioso solo era la nulidad. La declaratoria de invalidez o nulidad del acto administrativo. En esa concepción tradicional, en esa concepción antigua, superada, pero que en su momento rigió desde el derecho francés, desde el Consejo de Estado francés, y que se expandió en muchos países, era que algo así como que el privado que había votado la vía administrativa, acudía al juez solo para impugnar el acto y que revise si el acto era legal o ilegal, y que si veía que efectivamente era ilegal, declarase su nulidad y lo sacase del acto jurídico, punto, nada más. Algo así como que el contencioso fuera casi un juicio de casación, solo anulo. Y eso no es cierto. ¿De acuerdo? Eso no es cierto. Sí. La idea del contencioso administrativo modernamente, y nuestra ley de contencioso administrativo se afilia a esa corriente moderna, es que cuando el particular acude ante el juez, no tiene por qué limitarse a pedir solamente la nulidad. Si primero que no impugna solo un acto, puede impugnar más de un acto. Pero si fuera a impugnar el acto, no tiene que limitarse solo a pedir que el juez, ¿verdad?, declare su nulidad por ser ilegal, sino le puede pedir al juez el restablecimiento de la ley. Si le negaron algo, que el juez se lo otorgue, o el juez declare su derecho a que se lo otorgue. ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, si la administración me ha aplicado una sanción y estoy inconforme, agoto la vía administrativa, probablemente lo único que voy a pedir yo es que declare la nulidad de la sanción. No voy a pedir nada más. Pero si yo pido una licencia, una autorización, un permiso, o que me devuelvan algo que pagué indebidamente, se me fue la mano, me equivoqué, que burro, pagué de más. ¿De acuerdo o no? Entonces, si yo pido la licencia y me dicen no, o incluso ni me contestan, mi silencio negativo, ¿para qué voy al contencioso? Para que digan, uy, está mal, administración, vuelva a pronunciarse, qué lindo. Es decir, voy a volver otra vez, pasar y pucha que me hagan lo mismo. No. Yo voy al juez a decirle a la administración, que le diga a la administración primero que actuó ilegalmente, que su denegatoria es ilegal, así que se pronuncia de manera expresa de legal, ¿no? Pero en segundo lugar, yo le voy a pedir al juez, como también, ¿de acuerdo?, como una pretensión, le voy a pedir al juez que reconozca mi derecho y que incluso me lo otorgue. Yo le puedo pedir al juez, si quiero ser modesto, ordene la administración otorgarme la licencia. No que vuelva otra vez la administración a evaluar, sino a ordenarlo y demostrarlo. Y en el mejor de los casos, todavía le puedo pedir, juez, declare usted mi derecho a la licencia. Y en todo caso que la administración formalice la entrega. Pero usted, que tiene todos los materiales para ver que yo he cumplido los requisitos,
declare usted a la par que es ilegal negármela, declare usted que yo tengo el derecho y que corresponde en todo caso que la administración solo me otorgue, digamos, el documento físico, la constancia. Yo tengo el derecho al ganado porque usted lo ha dado. Ahí está este contencioso que va más allá que solamente declarar la ilegalidad, la invalidez, la nulidad del acto administrativo. En doctrina se le llama contencioso subjetivo, no objetivo, como hemos dicho en el antiguo, o contencioso de plena jurisdicción. ¿De acuerdo? Se le llama plena jurisdicción. Insisto, a este contencioso más moderno, ¿de acuerdo? Que le permite en particular solicitar al juez, ¿de acuerdo?, el reconocimiento o restablecimiento del derecho que ha sido afectado por la administración, que no solamente le pide la nulidad o invalidez, sino que además se le reconozca o restablezca el derecho, se le llama contencioso subjetivo o contencioso de plena jurisdicción. Nuestro régimen del contencioso administrativo es de plena jurisdicción. Lamentablemente esto no siempre lo conocen los jueces o tampoco lo conocen los abogados. ¿De acuerdo? Y siguen bajo un concepto tradicional del contencioso actual. El contencioso solamente es un juicio al acto, solamente sirve para declarar válido o inválido, ¿verdad? Que se buena cuenta un acto administrativo, únicamente un acto administrativo, y no es así. ¿De acuerdo? Es decir, la ley, como vamos a ver, ahora vamos a entrar en específico, permite que el particular, a la par que solicitar que declare la nulidad del acto que le negó, o del silencio administrativo, bueno, ahí no hay acto, sino simplemente lo usa como medio para llegar, puede pedir al juez que reconozca su derecho, que lo reconozca y que ordene a la administración respetar ese derecho. ¿De acuerdo? Es muy importante. Y por algo más, ¿por qué se hizo esta ley del contencioso? Por una razón muy sencilla. Porque estoy seguro que ustedes están recordando que existe en amparo. ¿De acuerdo? Cuando yo acudo a través de un proceso constitucional como el amparo, a pedirle a los jueces que conocen de amparo y luego el Tribunal Constitucional, si era el caso, si los jueces no me han hecho yo el tribunal, cuando yo pido la tutela de mi derecho en los procesos constitucionales, son procesos de plena jurisdicción. ¿De acuerdo? Son procesos en los cuales los jueces no se limitan a evaluar si está bien o está mal lo que hizo el violador del derecho. No, se limitan además a restablecer, ordenar la restitución del derecho. Entonces, obviamente, si los procesos constitucionales vendrían a ser de plena jurisdicción, cuando se elaboró la ley del contencioso, también se hizo un contencioso de plena jurisdicción. No tenía sentido hacer un contencioso, ¿de acuerdo?, de menor alcance que los constitucionales. ¿De acuerdo? Esa fue la lógica. Además, era concorde con todas las doctrinas modernas que reclamaban que realmente, ¿verdad?, para que existiera efectividad del control de los jueces sobre la administración, para que se cumpliera el precepto constitucional, este precepto que establece esta regla clave en el Estado de Derecho, que es el contencioso administrativo, ¿de acuerdo o no?, era que el juez tuviera los suficientes poderes para controlar a la administración y además otorgar las pretensiones que plantearan los demandantes. Y por eso la ley consagra un contencioso administrativo de plena jurisdicción. Hoy día nuestro contencioso administrativo de la ley que rige el año 2002, me parece, es un contencioso subjetivo, no objetivo, que no se limita a ser un juicio al acto, donde el eje principal de la discusión no es el acto, sino es si el juez debe otorgar o no la pretensión que propone el demandante. Ahora miremos cuáles son las pretensiones. ¿De acuerdo? Entremos al artículo 5. ¿Cuáles son las pretensiones que se pueden plantear? Que, insisto, no son pretensiones individuales aisladas, son pretensiones que se pueden plantear de manera cumulativa. ¿Cuál es la primera pretensión que se plantea? La clásica, dice, la primera que dice la ley, no hay que plantearla siempre, no hay por qué plantearla toda la vez, dice. Primero, la declaración la declaración de nulidad total o parcial o ineficacia de actos administrativos. ¿Qué implica esto? Implica que, de acuerdo al particular, por ejemplo, en el caso de una multa o de otro acto administrativo que lo perjudica, él no necesita más. A él le basta pedir al juez que
que verifique que ese acto o esa actuación o esa no acción de la administración pública le perjudica y que por tanto declare nula la actividad de la administración o inválida. Cuando dice ineficaz, como ustedes saben, se refiere a aquellos casos en los cuales puede existir un acto administrativo, pero en tanto no sea debidamente notificado no surte efectos. ¿De acuerdo? El válido es un acto que sí surte efectos, pero que padece de un vicio de legalidad, padece de un vicio grave que determina su invalidez y por ende su nulidad. ¿De acuerdo? Por tanto, el particular puede acudir ante el contencioso una vez agotada la vía administrativa entre los plazos de llegar cumplidos los requisitos para pedirle al juez que constate que esa decisión de la administración es inválida, porque transgrede, ha incurrido en las causales de nulidad del acto administrativo previsto en el artículo 10 de la ley, o simplemente no ha sido debidamente notificada conforme lo prevé la ley de procedimiento administrativo federal y en consecuencia no surte efectos. Puede pedir que se declare nulo o puede pedir que se declare ineficaz. Y es ineficaz cuando no surte efectos. Y no surte efectos cuando no ha sido debidamente notificado. Cuando pide que se declare inválida es porque el acto es ilegal. El acto incurre en alguna de las causales de ilegalidad e invalidez previstas en el artículo 10 de la ley. Esto es, digamos, la pretensión clásica. Esta es la pretensión más extendida, probablemente la más común de todas. Casi la de cajón. No digo que siempre tenga que ser obligada en todos los casos, pero casi la de cajón. La que nos interesa y que prueba lo que les he dicho en la Constitución es la que viene a continuación. ¿De acuerdo? Es la que está prevista en el numeral 2 del artículo 5 de la ley de constitución. ¿De acuerdo? ¿Cuál es esta pretensión del numeral 2 del artículo 5 de la ley de constitución? Es la que dice que su pretensión el reconocimiento o restablecimiento del derecho o interés jurídicamente tutelado y la adopción de las medidas o actos necesarios para estar en fin. Miren ustedes, el reconocimiento o restablecimiento del derecho o interés tutelado. Ese es el de la jurisdicción. Ese es el mecanismo mediante el cual el privado no se limita a decir declara nula la actuación y ya se la ve, no. Es decir, declara nula y o reconoce mi derecho o ordena reconocer mi derecho. Siempre y cuando, claro está, en la demanda yo haya acreditado ante el juez mi derecho. Claro está. De acuerdo, el juez tenga los medios para poder llevarlo a cabo. Lo que ocurre en la práctica, creo, y ustedes me dirán, es que tengo la impresión que la mayor parte de jueces prefiere la práctica muy usual de decir, así el acto es inválido, regresen a la administración para que se lo pronunciar. Ese es un ping-pong. Lo paso de nuevo. ¿De acuerdo? Pero yo creo que eso depende de que el demandante haya planteado correctamente las pretensiones. En primer lugar, si planteó la pretensión, además de la nulidad, la pretensión de reconocimiento del derecho, depende que lo haya redactado bien y planteado bien. Pero en segundo lugar, depende también que haya aportado al juicio lo correspondiente para que el juez pueda apreciar su derecho. ¿De acuerdo? Si el problema es que el acto administrativo fue generado en un procedimiento con vicio de procedimiento, lo que se podría decir, declárese nulo el acto porque padece del vicio y retrotráigase a esta etapa del procedimiento administrativo. Ahí sí no hay nada que hacer. ¿De acuerdo? Porque lo que dice el juez es que ese acto administrativo fue producto de un vicio, de un procedimiento que se inició acá, y en el camino hubo un vicio, que si declárese nulo el acto y retrotráigase al procedimiento. Bueno, ahí hay que volver a la administración. Puedo darme riesgo que otra vez acá y me voy a dar la fondo. ¿De acuerdo? Pero yo trataré en la demanda de hacerle ver al juez, ¿de acuerdo? Que probablemente si hace eso va a violar el principio de economía procesal, porque, ¿de acuerdo? Ese es un vicio no del todo trascendente y lo más importante es que en el acto administrativo me está negando irregularmente un derecho. Que yo estoy acreditando en el juez que lo tengo. Por lo tanto, le puedo pedir al juez que por economía procesal no me retorne otra vez el procedimiento atrás, sino teniendo él todos los medios ante sí, todas las pruebas para poder resolverlo directamente. Pero creo que eso no ocurre en muchos casos. Creo que me resulta más cómodo en la práctica, me parece, a muchos jueces simplemente no pronunciarse sobre el tema de fondo y hacer que regrese nuevamente a la administración. Eso la ley no la ha previsto que sea de regla general, sino dependiendo de cómo presente las pretensiones justiciables, el afectado puede pedirle al juez, siempre que tenga las pruebas y los medios para poder resolver,
que él declare el derecho y que reconozca lo que el particular se lo pidió a la administración y esta no accedió. No solamente que declare que fue irregular negarse, sino que además declare que sí tiene el derecho. Esa es la plena jurisdicción. Y creo que en muchos casos lo que hace el privado, cuando hay un acto administrativo que le niega lo que ha pedido, es pedir la nulidad del acto y pedir al juez el reconocimiento del derecho. Esto es muy importante en materia de protección, en buena cuenta de la legalidad administrativa, protección de las pretensiones y en buena cuenta respeto del derecho de acceso a la tutela judicial por parte de los justiciables. ¿De acuerdo? Este es un tema central en el contencioso administrativo. El contencioso administrativo es de plena jurisdicción. La tercera pretensión prevista en el artículo 6, ¿de acuerdo?, tiene que ver con las acusaciones impugnables. Miren ustedes, dice que también cabe solicitar como pretensión la declaratoria de contrario al derecho y el cese de una actuación material que no se sustente en acto administrativo. Ya hemos visto que una de las acusaciones impugnables es que la administración lleve a cabo una actividad de ejecución sin acto administrativo, se le llama un vía de derecho. Y decíamos que normalmente es ilegal, porque la administración para poder actuar tiene que seguir su procedimiento administrativo y tiene que haber expedido un acto administrativo. ¿De acuerdo? Cuando lleva a cabo una actuación meramente material, no premunida de un acto administrativo, no sustentada de un acto administrativo, el particular también puede acudir en contencioso. ¿Qué es lo que puede pedir contra esa actuación meramente material, no sustentada de un acto administrativo? Lo que dice el numeral 3 es que se declare contraria a derecho, ilegal, y además el cese de esa actuación material, que deje de realizarse. Eso es lo que dice el numeral 3 del artículo 5 de la ley. ¿De acuerdo? Como ustedes van a ver, estas pretensiones, en muchos casos, de alguna manera, nos dice lo que el particular puede pedir al juez en su defensa respecto de algunos tipos de actuación administrativa. ¿De acuerdo? El siguiente, numeral 4, dice que también es pretensión, también puede ser una pretensión, que se ordene a la administración pública la realización de una determinada actuación a la que se encuentra obligada por mandato de la ley o en virtud de acto administrativo firme. Ven ustedes, es decir, que le puede pedir al juez que ordene a la administración dejar esa prueba, dejar de, ¿verdad?, no actuar, de ser lineal. ¿Cuándo? En aquellos casos, ¿de acuerdo?, es que el juez le puede ordenar a la administración que realice lo que la ley le ordena o que cumpla con ejecutar un acto administrativo. Si ustedes se dan cuenta, este es lo mismo objetivo, el mismo objeto, como ya dije en la mañana, que el proceso constitucional de cumplimiento, que la acción de cumplimiento, es el mismo objeto. ¿De acuerdo? Es decir, el legislador contencioso dijo, en verdad no debe existir acción de cumplimiento. No tiene sentido. Realmente eso no es sino el contencioso como omisión. ¿De acuerdo? Y por tanto, como corresponde, regulemos en el contencioso el mismo ámbito que la acción de cumplimiento. Y eso es. ¿De acuerdo? Es decir, me da la impresión que los particulares, en lugar de ir a la acción de cumplimiento, la única ventaja sería que pueden llegar al Tribunal Constitucional, en última instancia. Pero igual podrían acudir al contencioso administrativo porque también el juez del contencioso administrativo, ¿verdad?, puede conocer que el particular plantee como pretensión que le ordene a la administración, ¿de acuerdo?, poder actuar cuando la ley lo obliga a hacerlo. Lo obliga a actuar, no lo hace. O le disponga que la administración tenga que ejecutar un acto administrativo firme. Esto ocurre muchas veces a nivel municipal, principalmente, es decir, también a otros niveles. Pero yo me acuerdo de más casos municipales en los cuales lo que sucede es que un vecino denuncia, por ejemplo, que en su zona residencial han construido un grifo. ¿De acuerdo? O en una zona en la cual no caben edificios de 10 pisos, están construyendo un edificio, cuando el máximo es 3 o 4 o 5 pisos. ¿De acuerdo? Entonces, puede suceder que las municipalidades o que han abierto un establecimiento comercial en una zona que no corresponde, por ejemplo. Entonces, puede suceder que las municipalidades, en muchos casos, dicen, tiene usted razón, claro, muy bien, sí, vamos a fiscalizar y emitimos un acto administrativo multando a ese que actúa irregularmente y ordenando su cierre. Pero de ahí no hacen nada la administración. Como diciendo, date por dice el video que ya lo hicimos, ya lo declaramos. Ya más no nada porque me voy a pelear y ese es un amigo o lo que fuera.
¿De acuerdo? ¿Qué está permitiendo, en este caso, la norma por esta reflexión del numeral 4 de ordenar a la administración, ejecutar el acto administrativo firme? Que ese privado que conoce que hay un acto administrativo firme, ¿de acuerdo o no? ¿Verdad? Y que la administración no cumpla, pueda acudir al juez para que el juez ordene a la administración cumplir con ese acto administrativo que ella misma ha emitido. Eso es lo que quiere decir. Lo mismo se puede conseguir por acción de implemento, por el proceso de consecución de implemento. Pero acá han abierto la vía del juez contencioso administrativo. La última de las pretensiones es todo un tema. Nos lleva a un tema que es medio esotérico, insisto, esotérico, que es que vía contenciosa administrativa se puede plantear, pero acá es una pretensión que tiene que ser acumulativa a otra. Este sí no puede ir solo, ¿de acuerdo? Esta no puede ir sola. Por alguna razón extraña, el legislador ha dicho no, esta pretensión tiene que ir compañía. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál es esta pretensión? Es aquella en virtud del cual el particular, el privado, acude ante la administración y le pide indemnización, le pide resarcimiento por un daño que le ha originado a la administración, por un daño que no está obligado a soportar, por un daño injusto, por un daño irregular. Esta es la vía para exigir responsabilidad patrimonial extracontractual en la administración. Ustedes saben que hay dos tipos de responsabilidad, lo saben todos los abogados, ¿verdad? La contractual y la extracontractual. La contractual es la que divide los contratos. Y a eso al Estado se lo van a pedir normalmente vía arbitraje. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de responsabilidad patrimonial contra la administración podría llegar vía contencioso, acumulativamente a la contención? La responsabilidad extracontractual. La que se genera cuando la administración lleva a cabo sus actividades. Y lleva a cabo sus actividades de forma tal que ilegítimamente le causa un daño a un privado que no está obligado a soportar. Le causa un perjuicio. ¿De acuerdo? Puede ser una actividad incluso legal, pero origina un daño que no está obligado a soportar. O puede ser una actividad ilegal que con mayor razón hay que indemnizar. ¿De acuerdo? En otros países, otra vez, en todos los países que tienen un derecho administrativo parecido al nuestro, España, Argentina, Colombia, Venezuela, Uruguay, Chile y Brasil. ¿De acuerdo? El común denominador es que hay tres grandes mecanismos de control de la administración, de control de la legalidad de la administración. Hay tres grandes mecanismos. Me adelanto a decirles que en el Perú solo tenemos dos de esos tres grandes mecanismos. El tercero lo tienen todos los demás países que he mencionado. Y tiene un gran desarrollo. Un montón de jurisprudencia, bibliografía grande. Y nosotros ese tercero no hay nada. O casi no hay nada. ¿Cuáles son esos tres grandes mecanismos de control de la administración? El primero es el procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo es un mecanismo de control de la administración. Es un mecanismo de control en sede administrativa. ¿De acuerdo? ¿Por qué razón? Porque lo obliga al funcionario que para cumplir sus cometidos, para cumplir sus finalidades, para cumplir sus objetivos, tenga que seguirse un determinado causa. ¿De acuerdo? Ese es el procedimiento que concluye en un acto administrativo. Entonces, el procedimiento existe como mecanismo de control que beneficia tanto a los intereses públicos que tutela la administración, como que también beneficia a los privados que son destinatarios de la acción administrativa. Es el primer mecanismo de control. En el Perú, muy importante. El procedimiento administrativo es muy importante en el Perú. ¿De acuerdo? Como mecanismo de control. El segundo gran mecanismo de control de la administración, que en particular puede accionar, corresponde a la administración, es el contencioso administrativo. ¿De acuerdo? Es decir, el poder administrativo está en manos fundamentalmente de los privados. Hay casos que la propia se puede plantear, pero está en manos fundamentalmente de los privados. El afectado por una actuación puede ir al contencioso. Estamos conversando desde la mañana. Pero hay un tercer gran mecanismo, es la tercera pata de este régimen de control de la administración en defensa de los privados, que es la responsabilidad extracontractual patrimonial de la administración. Si
si ustedes quieren ver la responsabilidad civil extracontractual de la administración, en el cual la administración estaría obligada a pagar, resarcir, indemnizar, le establecería condenas pecuniarias de dinero a la administración para resarcir. Este tercer mecanismo de control está enunciado en la Ley de Procedimiento Administrativo Penal. Ustedes recordarán que hay un título, el título quinto, y hay además un artículo, el artículo 238, que regula específicamente la responsabilidad patrimonial de la administración. ¿Sí? No hay que acudir al Código Civil, no. Si se acude supletoriamente. No, incluso en el Perú hay una norma específica. Hay países que tienen normas. Argentina no tiene leyes que regulan la responsabilidad patrimonial, sin embargo es enorme la jurisprudencia y la doctrina sobre el tema. Lo que es más, los argentinos no quieren tener leyes, porque creen que si el gobierno va a proponer una ley, la va a proponer con malicia, la va a proponer para que no haya. ¿De acuerdo? Más bien, los argentinos les basta el Código Civil y les basta su jurisprudencia, que es numerosísima, que es de comienzos del siglo XX, y toda la doctrina que habla del tema, inspirada en los franceses. ¿De acuerdo? ¿Sí? Hay países que tienen normas especiales. España tiene una norma especial. El Perú es un adelantado, tiene un artículo especial que regula el tema, pero no funciona. ¿De acuerdo? En nuestra cultura jurídica no está asimilado. ¿De acuerdo? Que el privado pueda acudir al juez y pedirle al juez que ordene a la administración que lo resarza por el daño que él no estaba obligado a soportar. ¿De acuerdo? Es decir, que tenga que indemnizarlo, que tenga que pagarlo por ese daño injusto, ilegal que no estaba obligado a soportar. Eso no hay intervención política. ¿Sí? ¿Hay fundamentos? Sí, hay fundamento constitucional implícito. Sí, por supuesto. La protección del derecho a la propiedad, la protección de la dignidad de la persona. Hay un montón de fundamentos constitucionales. Y hay un artículo especial, pero nuestra cultura jurídica no está. No está en nuestra cultura. ¿De acuerdo? ¿No? Es decir, los únicos casos en que ustedes deben conocer más, pero que yo conozco de responsabilidad extracontractual en los últimos 10 años, son los que provienen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando condenan al Perú por violar derechos fundamentales. Recuerdan ustedes, por violación de derechos, sobre todo en acá no ven. ¿De acuerdo? Los otros casos que he podido ver son casos ya sociales clamorosos, cuando ha habido contaminación en hospitales públicos, cuando ha habido daños a niños que han sido contagiados en su momento con SIDA, han sido contagiados con hepatitis. ¿De acuerdo? En esos casos, sí, en esos casos ha habido hasta normas. El año pasado hubo un caso clamoroso en el cual todo un conjunto de niños, al cual creo se le había contagiado, me parece que hepatitis, no me acuerdo bien, ¿de acuerdo? Y salió en los diarios que el Ministerio de Salud llegó a conciliar, bueno, digamos, felizmente no tuvieron que ir al contencioso. ¿De acuerdo? No, el Ministerio de Salud, ante la presión pública y los medios de comunicación, prefirió conciliar con los padres y pagar las indemnizaciones. ¿De acuerdo? Pero después no hay la experiencia en otros países. Sí, les invito, por ejemplo, es un tema marciano para nosotros. Si ustedes entraran a la página web del Consejo de Estado colombiano, en internet lo pueden encontrar en toda su jurisprudencia, el Consejo de Estado de Colombia, como también su Corte Constitucional, es una envidia, su jurisprudencia. En el Perú, la jurisprudencia contenciosa administrativa para mí es clandestina. Vive y se cree. Si uno es abogado, conoce. Si uno no es abogado, la cosa no conoce. Cuando uno va a conferencias en otros países en materia administrativa, los opositores sacan un montón de jurisprudencia en sus países. Estudian la jurisprudencia, las tendencias, las orientaciones. En el Perú, no sabemos qué jurisprudencia hay. A lo sumo se conoce la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, nada más. Pero el Tribunal no es un órgano jurisdiccional que ve temas administrativos, ve protección de los derechos fundamentales. ¿De acuerdo? Entonces, en esa página web que pueden encontrar del Consejo de Estado, busquen ustedes responsabilidad de la administración. Y van a encontrar numerosísimas sentencias. Y no de 5 páginas, ahí les gusta mucho escribir a los colombianos. Son sentencias de 40, 60, 200, 400 páginas de los temas que les va a parecer increíble que se puede demandar a la administración. Se puede demandar a la administración. Es decir, si entran a un lugar, a un pueblo, y secuestran a una persona, la persona
y lo secuestra un grupo armado, la persona demanda al Estado porque no lo protegió. Si hay una persona joven, hace servicio militar obligatorio, está en un cuartel, va a un grupo armado y lo ataca y le causa un daño a esa persona como servicio militar obligatorio, él puede demandar que el Estado lo indemnice. Porque él no estaba para luchar, él no tenía el entrenamiento para luchar. Él era una persona auxiliar, no para luchar. Es decir, en el caso colombiano, donde además se dice situación de violencia, es realmente a uno le abre los ojos y dice, ¿y el Estado es responsable de todo esto? Sí. ¿De acuerdo? Acá en el Perú no hay tradición jurídica, no se estudia, los jueces son renuentes y los abogados no conocen. ¿De acuerdo? Creo que, no obstante que tenemos un artículo de la ley muy importante sobre el tema y otro asunto más, creo que hay que avanzar hacia eso y poder reflexionar. Yo prefiero hacer acá un intermedio. Sí, por favor, por favor. En caso de la indemnización de un servidor público. En caso de indemnización. ¿Ya? El servidor fue despedido arbitrariamente. Cuando fue repuesto, demandó el proceso contencioso administrativo ser indemnizado. Daño moral y daño sin perjuicio. Daño de gente y procesal. ¿Se le considera al administrado un privado o cómo es? Es servidor público. El servidor tiene una dualidad singular. ¿Ya? Ojo, dualidad donde prima una de las dos caras. ¿Qué ocurre? Yo he comentado que acto administrativo es el acto, es la decisión que adopta la administración, para hacerlo gráficamente para afuera, de hecho, ¿verdad? El respecto de los destinatarios de la actividad. Cuando la administración actúa para adentro, respecto de su bien, el servicio, ¿de acuerdo o no? Es un acto de administración interna, no regulado por la ley de procedimiento administrativo. Sin embargo, cuando se trata de trabajadores del sector público, como quiera que pueden afectar sus derechos, lo que a él le concierne, lo que a él le afecta, se considera actuancia. Y por tanto es impugnable, como acabamos de verlo, vía contencioso administrativo. ¿De acuerdo? Es decir, insisto, si bien la relación administración y servidor público es interna, como quiera que se pueden afectar derechos de una persona, ¿de acuerdo? La legislación y todo el derecho administrativo está de acuerdo que a pesar de estar interna, ahí sí se considera que lo que le afecta es un acto administrativo y él puede defenderse vía contencioso administrativo. Como acabamos de decir lo que en el numeral 6 del artículo 4 es impugnable vía contencioso las actuaciones administrativas sobre el personal dependiente al servicio de la administración pública. Por tanto, sí, él es como un privado, él puede demandar también indemnización. ¿De acuerdo? Si fuera el caso. Lo que pasa es que creo que normalmente el servidor, más que indemnización, lo que va a pedir es que le pague lo que le puede ganar. ¿De acuerdo? ¿No? Pero eventualmente podría pedir el daño moral y pagar distintos tipos más resarcimientos. ¿De acuerdo? Yo prefiero hacer intermedio. Si tienen alguna pregunta, lo vemos en la segunda parte, por favor. ¿De acuerdo? Bien, gracias. Venía anunciando que iba a tratar también lo relativo a efecto de las sentencias estimatorias. ¿De acuerdo? Y luego me habían pedido tratar el tema de los principios contenciosos. ¿De acuerdo? Por tanto, voy a pasar ahora a ver con ustedes, en buena cuenta, cómo es que se proyecta, cómo es que se reflejan las actuaciones impugnables en las pretensiones y las pretensiones en lo que la ley ha previsto debería ser el contenido propio de una sentencia que declara fundada la demanda, es decir, que estima la demanda, que le da la razón al justiciable. Y me estoy refiriendo al artículo 41 de la ley. ¿De acuerdo? Al artículo 41 de la ley de contencioso administrativo. He pasado a otro capítulo, he pasado al capítulo de sentencias. He dejado el capítulo de objeto, para lo hemos tratado lo principal, y voy a pasar ahora al artículo que ve lo relativo al tema de sentencias. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a ver que esto, insisto, es el efecto, vamos a decir así, o la proyección de las pretensiones respecto a lo que el juez debe decidir en caso determine que el demandante tiene la razón. El demandante contra la administración tiene la razón. Dice lo siguiente, artículo 41, se está refiriendo al supuesto de sentencias estimatorias. Dice, la sentencia que declare fundada la demanda podrá decidir en función de la pretensión planteada, en relación a la pretensión planteada, lo siguiente, es decir,
Los jueces, en función a la pretensión que haya planteado el demandante justiciable, pueden decir lo siguiente. ¿De acuerdo? Por eso es que hay una correlación entre la pretensión y lo que puede decir el juez. Uno de los temas que puede decir el juez es, por sentido elemental, la nulidad total o parcial o ineficacia del acto administrativo impugnado de acuerdo a lo demandado. Si el demandante planteó como pretensión la nulidad parcial, el juez decidirá si es nulidad parcial o no. Si demandó la nulidad total, si demandó la ineficacia, el juez puede declararlo si estima que tiene razón, que tiene fundamento, que corresponde declarar fundada la demanda. Esto es, obviamente, ¿verdad?, la consecuencia. Otra posible, en buena cuenta, pronunciamiento de la sentencia dice lo siguiente. Vamos a ver, insisto, es la contracara de la pretensión. Dice, el restablecimiento o reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para el restablecimiento o reconocimiento de la situación jurídica lesionada, aun cuando no haya sido pretendida en la demanda. Esto es, la idea es que en la demanda uno puede, con pretensión, solicitar el restablecimiento o reconocimiento de una situación jurídica individualizada. Eso es lo que uno puede pedir. Pero al juez le corresponde, a fin de cumplir su rol de tutela judicial efectiva, porque el particular tiene frente al juez el derecho a la tutela judicial efectiva, para cumplir el cometido que le asigna la Constitución, el juez, la ley le faculta al juez para adoptar cuantas medidas sean necesarias para el restablecimiento o reconocimiento de la situación jurídica lesionada. Si esa fue la pretensión, el particular no tiene que decirle además necesariamente qué tiene que hacer para restablecer, ¿verdad?, o para restablecer la situación o para reconocer el derecho. Eso el juez puede adoptar la medida que sea para efecto de poder satisfacer esa pretensión, siempre y cuando encuentre que tiene fundamento de la demanda. ¿De acuerdo? El tercer tipo o acción que debe tomar en cuenta el juez, dependiendo de la pretensión de sentencia estimatoria, dice, y acá está referida anuncio al tema de inercia, ¿verdad?, al no hacer, cuando la aplicación no cumple con ejecutar un acto o con hacer o realizar una actividad a la que estaba legalmente obligada, dice también que el juez puede disponer es el siguiente, ¿de acuerdo? No, acá estamos hablando, se me corrijo. El tercer caso que vamos a ver es el caso de la actuación material que no se sustente en acto administrativo. Y dice que en esos casos el juez puede disponer la cesación de la actuación material que no se sustente en acto administrativo y la adopción de cuanta medida sea necesaria para obtener la efectividad de la sentencia sin perjuicio de poner en conocimiento del Ministerio Público, lo que venía a decir es un delito, el incumplimiento para el inicio del proceso penal correspondiente y la determinación de los daños y perjuicios que resulten de dicho incumplimiento. El cuarto supuesto es el que equivocadamente mencioné en un momento. ¿Qué debe decidir el juez cuando declara fundada la demanda de alguien que cuestiona que la administración no está cumpliendo con realizar una actividad a la que estaba legalmente obligada o la administración no está cumpliendo con ejecutar un acto administrativo que está firme? Dice que en ese caso lo que hace el juez es establece el plazo para que la administración deba cumplir con realizar una determinada actuación a la que está obligada. Es decir, si lo que pretendió el demandante era que el juez ordene a la administración que cumpla con hacer lo que estaba obligada legalmente o ejecutar el acto administrativo, lo que hace el juez es que le coloca un plazo a la administración para que cumpla precisamente con lo que es su deber legal. Dice, sin perjuicio de poner en conocimiento del Ministerio Público el incumplimiento para el inicio del plazo penal correspondiente y la determinación de los daños y perjuicios que resulten de dicho incumplimiento. Es decir, sin perjuicio de que en caso que no cumpla haya responsabilidad penal y obligación de indemnizar al que pueda haber sido perjudicado en buena cuenta por esa renuencia de la administración a actuar. Y lo último de los supuestos de sentencia estimatoria es el último pretensión que me referí antes del intermedio. Y él dice, el juez también puede disponer
el monto de la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. Yo voy a tomar un tanto esto porque durante el intermedio algunas personas se me acercaron, tomaron unas preguntas, lo cual creo que voy a retomar para fines ilustrativos el tema de responsabilidad extracontractual patrimonial de la administración. Es decir, cuando hablamos de responsabilidad del Estado, distingamos responsabilidad del funcionario y responsabilidad del Estado. La responsabilidad de la persona del funcionario servidor es una responsabilidad disciplinaria, es una responsabilidad penal y una responsabilidad civil. Esa es la persona, el funcionario público, aquel que, ¿de acuerdo?, presta servicios a nombre de la administración. Insisto, puede ser una responsabilidad disciplinaria a cargo de la propia administración, puede ser una responsabilidad penal, si incurre en delito, a cargo de los jueces, o una responsabilidad civil que determinará el juez, llegado al caso, frente a la administración. ¿De acuerdo? Pero cuando hablamos de responsabilidad del Estado, hay tres tipos de responsabilidades. En nuestro país solamente reconoce dos de ellas, y esto es que las reconoce, ya hemos dicho que no son operativas. ¿De acuerdo? Es decir, ¿cuáles son los tres tipos de responsabilidad del Estado? Uno, la responsabilidad del juez por su actuación judicial. Esa está reconocida en la Constitución, ustedes recordarán. Y hay una ley especial, y si no está, creo que está regulada muy bien en el Código Procesal Civil, me parece, la manera como uno puede ligar a los jueces a responsabilidad. No sé si está funcionando, no lo sé, no conozco el caso. La otra forma de responsabilidad que sí es muy frecuente en el extranjero, como mencionaba en el Perú, ¿no? En el Perú es esotérica, marciana, extraterrestre, ¿de acuerdo, no? Es la responsabilidad extracontractual patrimonial de la administración pública, de nivel nacional, regional o local. Eso es muy común en otros países. En el Perú, no obstante el marco legal, no funciona. Hay un problema de asimilación jurídica, de concepción jurídica. Probablemente las crisis que hemos tenido durante largos años ha hecho que nadie intente demandar, y además, como ustedes saben, es un vía crucis. Además, una vez que obtengo, una vez que puedo obtener que el juez diga que el Estado me debe tanto, cobrar es como otro tema. ¿De acuerdo? Por tanto, eso también debe desalentar mucho, también me imagino. ¿De acuerdo? La ejecución de sentencias pecuniarias, condenatorias que condenen al Estado a pagar una suma de dinero es terrible. Supongo que eso también opera en contra. ¿De acuerdo? Pero entonces, el segundo tipo de responsabilidad al cual hemos venido refiriéndonos, regulado por la ley de contencioso administrativo como una pretensión que tiene que acumularse a otra, es la responsabilidad de la administración. Y en el derecho comparado también se postula, pregona, y hay experiencias, no estoy seguro si totalmente desarrollada, por lo menos no tiene la misma intensidad ni la frecuencia que la responsabilidad de la administración, es que se habla de la responsabilidad del Estado legislador. Si por ley se origina un daño al privado, hay que indemnizarle también. Por eso es un daño injusto. En el Perú, eso no conozco. ¿De acuerdo? Si hay un problema legislativo, los inversionistas lo llevan al arbitraje internacional. ¿De acuerdo? Porque están protegidos por una serie de convenios internacionales, protección de inversiones, y entonces se vuelve también una responsabilidad contractual en garantía de inversiones. ¿De acuerdo? Pero que nosotros privados podamos demostrar por una ley somos afectados irregularmente, porque una ley puede condicionar algunos derechos, eso es por razones públicas, ¿verdad? Por la convivencia humana. Nos puede decir que no corramos en una pista a más de 80 km por hora. Yo puedo alegar, no, ese es injusto, llego tarde. No, ese es un error de convivencia. Una ley puede establecer reglas de zonificación y eso no me genera indemnización. ¿De acuerdo? Normas de zonificación, eso es una municipalidad, algunas reglas comunes puede hacerlo. Eso no genera indemnización. Pero sí pueden haber leyes que sí originan daños que no está obligado a soportar el privado. No entra a detalles. ¿De acuerdo? Pero en el Perú esa, digamos, posibilidad de exigirle indemnización al Estado por acto legislativo es muy lejana. En otros países, en Argentina, en España, hay libros sobre la materia, probablemente alguna jurisprudencia yo no la he estudiado, ¿de acuerdo? Pero en el Perú, si ya la responsabilidad de la administración está fuera de este universo del Perú, la responsabilidad del legislador está mucho más lejos, está en otra galaxia. ¿De acuerdo? Entonces es mucho más lejana.
Cuando hablamos de la ley del contencioso, yo creo que en verdad, cuando el artículo correspondiente, el artículo 5, numeral 5, refiere a la indemnización por daño, está hablando de indemnización por daño causado por la administración, no por el juez, que tiene norma especial, y no por el legislador, que creo que en el Perú no se conoce. ¿De acuerdo? No sé si podrá forzarse, pero si ya ni siquiera con la administración hay indemnización, menos con el legislador, ahora, yo soy pesimista en ese sentido. ¿De acuerdo? Ahora bien, un poco más sobre responsabilidad. Conforme a la ley de procedimiento administrativo, si yo soy lesionado, yo soy dañado, tengo derecho a ser resarcido por un daño injusto, ilegítimo que me ha causado la administración, en esos casos yo puedo demandar directamente a la administración. Yo no tengo por qué demandar responsabilidad al funcionario, ¿no? El funcionario puede ser que no tenga los recursos para poder pagar, para poder resarcir mi daño. No. Acá el responsable es el mandante. Ustedes recuerdan que en derecho civil la responsabilidad vicaria, ¿verdad? Lo que hace el trabajador es responsable del empleador. Esa es la responsabilidad vicaria en derecho civil. Acá ocurre lo mismo en materia pública, es decir, la administración responde por los daños que origina su funcionario, el servidor. Por tanto, lo que prevé la ley de procedimiento administrativo en ese caso es que si alguien demandara, alguien es valiente de demandar indemnización patrimonial extracontractual a la administración, lo demanda la administración. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucede si la administración finalmente se ve condenada a pagar por la nación? La ley de procedimiento administrativo permite que la administración pueda voltear y demandar al personal que regularmente originó este daño. ¿De acuerdo? Que así como en particular se resarce con la administración, la ley permite que la administración pueda también resarcirse demandando al servidor que irregularmente, ¿verdad?, actuó generando un daño. Claro, hay que indicar que en ese caso hay que probarlo, que actuó irregularmente, hay que ver que el carácter subjetivo de esa acción no es un tema objetivo, ¿de acuerdo? ¿No? Y el juez tiene que evaluar también, obviamente, si es posible o no que la administración pueda cobrarle al trabajador, al servidor, al funcionario, lo que tuvo que pagar. Pero esa regla tiene una lógica. ¿Cuál es? Generar responsabilidad. Hacer que, de acuerdo o no, el funcionario o servidor sepa que no va a quedar impune si es que actúa de manera grosera y irregular generando daño. Es verdad que en un primer momento quien está obligado a resarcir al afectado es la administración, pero luego la administración puede repetir contra ese servidor que actuó irregularmente. ¿De acuerdo? Casos en el Perú no conozco de ninguno. Lo único que conozco es cuando la Contraloría va y fiscaliza y hace acciones de control, ¿de acuerdo? ¿No? Y determina que hay una acción mala del funcionario o servidor que le originó un daño patrimonial al Estado, al mismo Estado, a la misma institución pública. En ese caso, la Contraloría emite informes y señala que el servidor tal está obligado a devolverle tanto al Estado porque le originó un gasto que no estaba obligado y tiene que pagar. Casos que he visto que involucran abogados y que he conocido en el sentido en línea de que involucran abogados son esos casos en los cuales una entidad aprueba una norma legal, ¿de acuerdo? Esa entidad envía la norma legal peruano, se publica y como norma legal no paga en la publicación. Pero ¿qué ocurre si es que más bien la entidad envió la norma con una fe de ratas? Y el abogado de la entidad no se dio cuenta que cometió una fe de ratas. La Contraloría de hace 5 o 6 años para acá viene diciendo que, como quiera que se tuvo que enviar una fe de ratas, que el abogado de la entidad no cumplió con verificar, con filtrar, a darme cuenta, con verificar que había enviado, primero había enviado la versión correcta, por tanto a él se le pasó que había una errata y tuvieron que volver a enviarla, pero ahí pagando la publicación, 5.000, 6.000 soles. Entonces la Contraloría dice, el que debe pagarla, si tiene que resarcir al Estado por haber tenido que pagar la publicación del peruano, el abogado que estuvo a cargo de revisarla o el jefe de la oficina que no cumplió con verificar que se había enviado la versión correcta y se lo tiene que cobrar. Claro, el funcionario, el abogado puede decir yo no pago, demándenme, ¿no? Demándenme, ¿no?
¿De acuerdo? ¿No? Pero eso es lo que he visto yo a lo sumo, pero no he visto otros casos. Primero, no he visto casos muy frecuentes en que se le condene a la administración a indemnizar, ¿de acuerdo? ¿No? Por daño originado privado. Y por tanto, menos todavía que la administración repita contra el funcionario que irregularmente llevó a cabo esa actuación que originó daño, que luego ha tenido que resarcir la administración. He leído que en otros países como España tampoco es muy frecuente, por no decir que tampoco se da, que tampoco se conocen de casos que la administración se preocupe de que el funcionario le resarza lo que tuvo que indemnizar. ¿De acuerdo? Yo con esto concluiría, en falta de principios, lo que me han pedido para el programa de este evento, que es el objeto del contencioso administrativo. Si no tienen ninguna pregunta, paso a hablar rápidamente del tema de principios del proceso de contencioso y voy a proceder al artículo 2. Comenzamos viendo el artículo 3, el artículo 4, el artículo 5 y ahora voy a proceder al artículo 2 del contencioso administrativo. ¿De acuerdo? Desde la ley de procedimiento administrativo, desde el año 2001 para acá, nuestras normas de procedimiento administrativo han sido, ojo, esta es una ley no de procedimiento, es una ley de procesos, es una ley para que la apliquen los jueces, ¿verdad? Es diferente, yo lo sé. Pero en el Perú, desde el año 2001, ha habido una suerte de moda entre las normas administrativas de siempre enunciar principios. Está muy bien, porque ¿por qué razón la ley 27444, la ley de procedimiento administrativo general, en su título preliminar, ¿verdad? Porque el título primero está dedicado al acto administrativo, consagra y enuncia hasta 16 principios? Es un montón. Y además, a diferencia de normas anteriores que solamente los enunciaban, acá los desarrolla. Acá tiene unos tremendos párrafos para explicar, ¿verdad? Para explicar todas las potencialidades de un principio, cómo poder entender el principio. Y la razón de ser por la cual la ley 27444, ley de procedimiento administrativo penal, es pródiga, es por lo que ya comenté en la mañana. Se trata de una ley dirigida a legos en derecho, no solamente a abogados, sino también a personas que no son necesariamente abogados, pero que ejercen una función pública. Por tanto, tienen que aplicar concretamente el ordenamiento a toda la normación pública y emiten actos administrativos. Por tanto, los principios tienen una finalidad, tienen tres finalidades, pero la fundamental es facilitar la interpretación de las normas. ¿Por qué razón? Porque con la anterior norma, ustedes recuerdan que antes de esta ley 27444 lo que había era el texto único ordenado de las normas con rango de ley que regulaba el procedimiento administrativo general aprobado por Decreto Supremo 002-94-2. Ese texto único ordenado de ley de normas administrativas no era sino el antiguo Reglamento General de Normas Administrativas aprobado por el Supremo 006-67-SC del año 1967, que luego se elevó a rango de ley en el año 92. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasaba? Esa ley no tenía muchos principios. Y hay una mala tendencia, ¿de acuerdo? ¿No? A una lectura literal de las normas, a una lectura formalista de las normas, ¿de acuerdo? Que era más fácil, obviamente, sin atender a la finalidad de las normas. Y como toda obra humana, no es que solamente pueda tener imperfecciones, sino que no puede regular toda la riqueza de la realidad. No puede regular absolutamente todos los supuestos que puedan haber, porque aparte que sería muy extensa, sería muy aburrida y además seguramente se le escaparía un montón más. Por tanto, la lógica, ¿de acuerdo? Es que a la ley se le acompañen principios que orienten la interpretación de la norma, que le permitan poder completar la norma cuando no haya regulado una determinada materia, cuando esté implícita. Es decir, le permita llenar lagunas, le permita integrar el derecho. Esa es la razón de ser los principios. ¿De acuerdo? Cuando la realidad rebasa lo previsto en la norma, hay que aplicar las normas en base a estos principios que obligan a aplicar las normas en función de los intereses públicos de acuerdo. Esa es la razón de ser de los principios en el procedimiento administrativo. Pero insisto, son principios en el procedimiento, no son principios que se extienden al contencioso, porque es clarísima la diferencia entre el procedimiento administrativo y el proceso contencioso.
son el ejercicio de dos potestades estatales muy diferentes. Uno, la potestad administrativa, y otro, la potestad jurisdiccional, a cargo de, además, dos entidades muy diferentes. Una, la administración pública, nacional, regional, local o constitucionalmente autónoma, y otra, ¿verdad?, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o el Jurado Nacional de Elecciones cuando resuelve controversias electorales. Esos ejercen facultad jurisdiccional. ¿De acuerdo? Pero en la ley de procedimiento administrativo hay principios del procedimiento para ser aplicados por la administración en sede administrativa cuando tramita un procedimiento administrativo y va a emitir un acto administrativo. Los principios de la ley del contencioso son diferentes. Los principios de la ley del contencioso no van a regular procedimientos administrativos, ni los de procedimiento regular el contencioso. Los principios del artículo 2, estos cuatro principios del artículo 2 de la ley del contencioso, son principios que regulan el proceso judicial contencioso administrativo, exclusivamente, no regulan procedimientos administrativos. Es decir, regulan cuando, los del artículo 2 de la ley del contencioso, cuando ya se ha llevado ante el juez una controversia entre un privado y la administración. Entonces, ¿qué tiene que hacer el juez? ¿Qué principios debe tomar en cuenta para poder tramitar el contencioso administrativo? Es decir, ¿qué reglas? ¿Cómo interpretar? Eso, ¿qué pautas, qué parámetros deben tomar en cuenta? Esos son los principios. Y tienen un contenido importante. Insisto, el legislador atinó a distinguir. Una cosa son principios de procedimiento de la 27444 y otra cosa son los principios del proceso judicial, contencioso, administrativo que se tramitan ante los jueces. ¿De acuerdo? Donde el cual hay dos partes. Una parte es el demandante privado, por regla general, y otra parte es el demandado a administración pública. ¿De acuerdo? Y ambas partes están en igualdad de condiciones ante el juez. Es un principio, como vamos a ver. ¿De acuerdo? Ambos tienen igualdad de armas ante el juez. Es uno de los principios. Veamos. ¿Qué principios se están considerando en el artículo 2 del derecho contencioso? Cuatro principios. El principio de integración. ¿Qué implica el principio de integración? Lo voy a leer, creo que es muy claro, el correspondiente al numeral primero del artículo 2 del texto único ordenado de la ley de contencioso administrativo. Dice lo siguiente: los jueces no deben dejar de resolver el conflicto de intereses o la incertidumbre con relevancia jurídica por defecto o deficiencia de la ley. En tales casos deben aplicar los principios del derecho administrativo. Lo del derecho complemento los principios de procedimiento. Pero miren ustedes, es decir, los jueces no pueden dejar de resolver una controversia, un conflicto, por defecto o deficiencia de la ley. Es decir, el tema de fondo, no temas procesales, el asunto de controversia, el juez no puede decir, ay, la ley ya tiene el procedimiento. La ley que regula una determinada materia administrativa, de comunicaciones, minería, temas de promoción pesquera, del régimen industrial, del régimen urbanístico, de los temas, cualquier otro tipo de actividad económica, ¿de acuerdo o no? Es decir, si esas normas, ¿de acuerdo?, tienen un defecto o tienen un vacío, en esos casos debe aplicar el juez para resolver el tema de fondo los principios de derecho administrativo, que son principios, como he comentado, que permiten llenar lagunas, que permiten integrar el derecho. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiere decir el principio de integración. El segundo principio, igualdad procesal. Lo voy a leer, miren lo que dice. Las partes en el proceso contencioso administrativo deberán ser tratadas con igualdad, independientemente de su posición de entidad pública o administrada. Y es lo siguiente: en el procedimiento administrativo, la administración pública normalmente está dotada de una serie de privilegios, de prerrogativas en más que el privado. ¿Y por qué razón esa desigualdad? Es decir, son iguales frente a la ley. Sí, son iguales frente a la ley. Pero la administración pública tiene una serie de prerrogativas, de beneficios en el procedimiento administrativo. ¿Por qué? Porque el legislador sabe que la administración pública debe proteger a la ciudadanía. El legislador sabe que el cometido de la administración pública nacional, regional o local es la tutela de los intereses de la colectividad, de los llamados intereses públicos o generales.
y por tanto a la sociedad le interesa que la administración tenga un régimen que le permita actuar eficientemente. Y eso implica una serie de prerrogativas que tiene la administración, que no es el caso en este momento enunciado, pero ustedes recordarán. ¿De acuerdo? Pues bien, eso es en sede administrativa dentro del marco que las leyes administrativas lo otorgan. Si no lo otorgan, no puede. No se puede inventar ella. Yo tengo esta prerrogativa porque se me ocurre jamás. Eso es ilegal, es un delito. No, es decir, la ley tiende a darles una serie de prerrogativas, como hace la propia ley de procedimiento administrativo. Pero ¿qué es lo que nos quiere decir el principio de igualdad procesal? Lo siguiente. Sí, eso es sede administrativa. Pero cuando ya se va a discutir en sede judicial una actuación de la administración, ahí hay igualdad de armas. Ante el juez, los dos son iguales. La administración no goza de privilegios que sí goza en sede administrativa, salvo que la ley procesal le haya dado alguna regla especial. En principio hay igualdad de armas. Por eso lo que dice el principio de igualdad procesal es que las partes en el contencioso deberán ser tratadas con igualdad. Ni siquiera van a tratar con igualdad, pues. Eso es lo importante. El tercer principio es el principio de favorecimiento del proceso. Favorecimiento del proceso. Lo voy a leer y luego lo voy a explicar. ¿Qué dice? El juez no podrá rechazar liminarmente la demanda en aquellos casos en que por falta de precisión del marco legal exista incertidumbre respecto al agotamiento de la vía previa. Dice, asimismo, en caso que el juez tenga cualquier otra duda razonable sobre la procedencia o no de la demanda, deberá preferir darle trámite a la misma. ¿Qué implica esto? El primer párrafo no puede rechazar liminarmente el inicio de entrada a la demanda en lo que por falta de precisión del marco legal existe incertidumbre sobre el agotamiento de la vía previa. Es decir, esto en el procedimiento administrativo se le llama informalismo. ¿Qué significa esto? De acuerdo, que no debe ponerse trabas al privado en el procedimiento para que acuda a la administración. Acá es algo así frente al juez. Es decir, como quiera que acá está en juego el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho constitucional de defensa, lo que está diciendo es, oiga juez, si el marco legal no precisa bien qué recursos se pueden interponer, ¿de acuerdo? Si el marco legal no precisa bien qué recursos se pueden interponer, entonces usted, ¿de acuerdo?, prefiera considerar que se ha agotado la vía administrativa. En caso de duda, prefiera admitir la demanda y no diga, mira, no queda muy claro, improcedente por no agotar la vía administrativa, es al revés. Si usted no tiene claridad, señor juez, porque el marco legal no es preciso, sobre cómo se agota la vía administrativa, prefiere darle trámite. Eso es lo que se dice. Y este es un principio que sintoniza con el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa. El segundo párrafo también contiene un principio muy importante, ¿de acuerdo? Que es también, ¿de acuerdo?, ¿no?, la presunción de procedencia de la demanda. Lo que dice lo siguiente: si el juez tiene una duda razonable sobre la procedencia o no de la demanda, debe preferir darle trámite. ¿De acuerdo? Debe preferir darle trámite. Es decir, si el juez está convencido que no procede, porque es evidente, no le da trámite. La rechaza y declara improcedente. Y probablemente en particular se le fue el plazo, así que la planteó ya faltando poco para que le el plazo. Como ocurre normalmente, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo espera 3 meses para plantear la demanda. En muy pocos casos alguien se adelanta. Por tanto, si plantea casi al borde del límite, se corre el riesgo que le declaren improcedente y luego no haya nada que hacer para poder corregir y que otro el acto administrativo. ¿De acuerdo? Pero lo que está indicando este segundo párrafo del numeral 3 del artículo 2 es que si el juez tiene dudas sobre la procedencia o no de la demanda, debe preferir darle trámite. Si el juez está convencido que no procede porque no agotó la vía, porque está fuera del plazo, declarará que improcedente la demanda. Pero si tiene dudas entre una y otra, debe preferir darle trámite. Ese es lo que está enunciando el segundo párrafo del artículo 2. Y el último numeral, principio de suplencia de oficio. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que establece? Dice que el juez deberá suplir las deficiencias formales en las que incurran las partes. Es decir, si el demandante o el demandado incurre en alguna deficiencia formal, eso no es causal de invalidez del proceso, sino que el juez lo que dice es,
debe él suplir esta deficiencia para que pueda tramitarse el proceso. Dice, sin perjuicio de disponer la subsanación de las mismas en un plazo razonable, en los casos en que no sea la suplencia de oficio. Es decir, si él no puede subsanarlo, él puede obligar a las partes a subsanarlo. Pero ¿cuál es la idea acá de suplencia de oficio? Es que se permita, como ustedes ven, el común denominador de estos principios es que el contencioso tampoco sea una carrera de obstáculos contra el privado que quiere impugnar una decisión, que quiere cuestionar la legalidad de una decisión administrativa, que quiere que prevalezca su derecho a la tutela judicial efectiva, su derecho a defensa. Y por esa razón, el común denominador, como ustedes habrán visto estos principios, es que el juez tenga claro, uno, que hay igualdad de armas entre demandante y demandado, por regla general. Y en segundo lugar, tenga claro, de acuerdo el juez, que corresponde al juez, en caso de duda, hacer prevalecer, en todo caso, el criterio favorable a la demanda. Y lo que dice este numeral 4, suplencia de oficio, es que si se hubiera advertido algún tipo de deficiencia subsanable, ¿de acuerdo? Si el juez puede subsanarla, lo va a hacer. Y si no, le pide a las partes subsanarla, pero debe permitir la subsanación. Sí, la idea no es hacer un trámite ultra riguroso, ultra formalista, ¿verdad?, para el inicio del contencioso administrativo, lo que quiere decir. Al contrario, más bien debe el juez actuar teniendo en cuenta, ¿verdad?, que el particular no se halla en las mismas condiciones que la administración, no cuenta con el mismo personal, con la misma especialización, por más que recurra a un abogado, y por tanto la lógica del numeral 4, como 3 y 2, es dar una serie de beneficios, o obligar al juez, más que dar beneficios, obligar al juez a que tenga amplitud y criterio para emitir la demanda. ¿De acuerdo? Esa es la lógica de este artículo segundo del contencioso. Quedo pendiente de vuestras preguntas entonces, o vuestros comentarios o críticas sobre lo que acabo de mencionar. Si no las hubiera, yo termino con lo siguiente, es decir, siendo pesado en reiterar la invitación a quienes tengan interés de asistir al Congreso Nacional de Derecho Administrativo la próxima semana de la Universidad Católica. Pueden encontrar ustedes información, como les mencioné, en la página web de la Universidad Católica, en los Facebook del Círculo de Derecho Administrativo del CDA o de la Asociación Peruana de Derecho Administrativo, y vamos a tener bastante información. ¿De acuerdo? Y finalmente lo siguiente, es decir, tengan en cuenta que no sé si ustedes han podido reparar en las medidas que el Poder Ejecutivo ha presentado al Congreso para reactivar la economía. Son, hasta donde tengo entendido, dos proyectos de ley. Una nueva ley de contrataciones del Estado para compra de bienes y servicios con contrato doble. Y dos, una ley que establece medidas de simplificación, reactivadora. Si ustedes revisan, si la segunda ley es una ley extensísima y la otra toma una nueva ley de contratación. Y si ustedes revisan, son leyes que contienen normas 100% administrativas. 100% administrativas. Son normas relativas a la potestad sancionadora, a autorizaciones, a permisos, a procedimientos administrativos, a temas tributarios administrativos. Es decir, el impacto, vamos a decir así, los instrumentos propios del derecho administrativo sobre la actividad económica son enormes y potentes. ¿De acuerdo? Y lo que quiero es invitarles a que recuerden que en materia administrativa, ¿de acuerdo?, existe, si no en el derecho nacional, que de a pocos en los últimos 10 años se ha venido produciendo bibliografía. Precisamente los congresos, al finalizar cada congreso, durante el congreso se venden los libros de cada uno de los congresos nacionales administrativos, o hay libros que se producen sobre contencioso administrativo. Creo que hay un profesor Chiclayano, Marrano Ordóñez, que tiene el libro del contencioso, el procedimiento. Hay otros libros que también se han producido sobre el contencioso, el profesor Ramón Guapay, que tiene un libro, el profesor Giovanni Priori, que tiene un libro sobre el contencioso. Libros sobre el procedimiento administrativo, está el libro del doctor Juan Carlos Morón, el libro sobre el derecho administrativo,
está el libro del doctor Cristian Guzmán, ¿de acuerdo? Hay libros nacionales y hay bastantes artículos y hay revistas. Las revistas del Círculo de Derecho Administrativo son revistas dedicadas íntegramente a temas de derecho administrativo, incluso son revistas temáticas. Hay números dedicados al procedimiento administrativo, al contencioso. O incluso la Universidad Católica, su facultad publicó hace 2 o 3 años un número especial dedicado al procedimiento administrativo y otro número dedicado a contrataciones en el Estado. ¿Qué quiero decir? Hay abundante bibliografía. Nacional hay cada vez más, pero obviamente no la cantidad que hay en el extranjero, porque ahí nos llevan décadas, en todo caso, de más experiencia. Y como les digo, tienen una jurisprudencia que se publica. Acá en el Perú, lamentablemente, clandestina todavía. ¿De acuerdo? Pero lo que quiero decirles finalmente es que sobre estos temas administrativos hay abundante bibliografía. Hoy día el Internet da un montón de documentación, información, al cual también se puede acceder gratuitamente. Es verdad que está referida tal vez a otro país, pero creo que una lectura atenta y buscando las normas que se citan, que todas se encuentran también en Internet y todas las normas permiten la lectura. Lo que quiero es incentivarlos a buena cuenta a la investigación, al desarrollo en estas materias administrativas, donde muchas veces la tendencia, tanto de la administración y lamentablemente a veces también de algunos jueces, es a una interpretación meramente liberal que no es la más feliz ni es la más adecuada. Por tanto, yo quiero concluir acá agradeciendo a los organizadores por la invitación, agradeciendo a ustedes por vuestra atención, ¿de acuerdo? Y termino la clase el día de hoy. Muchas gracias.